Buen día para todos, bienvenidos nuevamente a un video más. El día de hoy estamos con el curso de Derecho Penal Especial. En la fase 2, la idea es plantear un caso hipotético que tenga ciertas características. El caso que vamos a describir a continuación es de un grupo paramilitar que está denominado Los Cuervos. ¿Qué pasa con este grupo paramilitar? Ellos deciden exterminar a los miembros de un partido social y político denominado Camino Patriótico. Camino Patriótico defiende los derechos humanos, la paz y la justicia social. Pero ¿qué pasa? Los cuervos, como han tomado esa decisión de exterminarlos, realizan una serie de actividades. ¿Qué actividades o qué acciones realiza este grupo paramilitar? Pues primero, asesina a todos los líderes políticos y activistas de Camino Patriótico, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Adicional a ello, secuestra y desaparece a otros miembros de Camino Patriótico, privándolos de su libertad y ocultando su paradero, su destino o su suerte. Difunde también mensajes de odio, de estigmación contra Camino Patriótico. Los acusan de ser guerrilleros, los acusan de ser terroristas, traidores de la patria. Y todos estos mensajes los transmiten a través de medios de comunicación, de redes sociales, de panfletos, de grafitis. No bastando con todo lo anterior, también impiden el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales de Camino Patriótico, como el derecho a la participación, a la libertad de expresión, a la asociación y a la protesta o a la educación. Revisaremos ahora qué acciones o estas acciones, qué delitos constituyen según nuestro Código Penal colombiano. Podemos encontrar entonces que el delito de genocidio está tipificado en el artículo 101 del Código Penal colombiano. ¿Qué dice este artículo? El que con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, perpetrare cualquiera de los siguientes actos: matara a uno o varios miembros del grupo, lesionara gravemente la integridad física o mental de uno o varios miembros del grupo, sometiera al grupo a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida física. En este caso, todas las anteriores aplican para el caso que hemos planteado. Impusiera medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, trasladare por la fuerza niños del grupo a otro grupo, que para este caso no están estas dos acciones, difundiera ideas basadas en la superioridad o el odio racial, que aplica para nuestro caso, incitar a la persecución o al odio contra el grupo, participar en organizaciones o actividades que propugnen la discriminación racial, incurrirá en prisión de 40 a 50 años. Como podemos evidenciar, varias de las acciones especificadas en este artículo constituyen acciones para determinar el delito de genocidio. En el caso que nosotros estamos planteando, muchas de esas acciones se realizaron, por tanto este delito estaría dentro del marco de la determinación de la pena para las personas que perpetuaron todas estas actividades. Adicional a esto, también está el delito de desaparición forzada, que está en el artículo 165 del Código Penal colombiano. ¿Qué establece este artículo? El que prive de la libertad a una persona y se niegue a reconocer dicha privación o a dar información sobre su paradero incurrirá en prisión de 320 a 540 meses. También podemos encontrar el delito de apología al genocidio, establecido en el artículo 102 del Código Penal colombiano, que dice: el que públicamente hiciera apología al genocidio incurrirá en prisión de 96 a 180 meses. Revisaremos ahora el análisis de la modalidad de concurso de conductas punibles. Entonces, recordemos nuestro caso. Entonces está el grupo paramilitar que decide exterminar a Camino Patriótico. Entonces, ¿qué tenemos? Que ellos realizan una serie de conductas que están tipificadas en nuestro Código Penal, o sea que son conductas punibles, las realizan en distintos tiempos y las realizan con una misma unidad de propósito. ¿Cuál es el propósito de este grupo paramilitar? Exterminar a Camino Patriótico. ¿Qué nos dice la definición del concurso heterogéneo sucesivo de conductas punibles? Entonces, es la realización por parte del mismo agente, en este caso el grupo paramilitar, de dos o más conductas punibles diferentes. Entonces, ellos asesinan, secuestran, difunden mensajes de odio en momentos distintos, ¿cierto? Con una misma unidad de propósito, como lo dijimos anteriormente: exterminar al partido social y político. En este sentido, el artículo 31 del Código Penal colombiano establece que cuando una sola acción u omisión afecte varios bienes jurídicos o varias acciones o omisiones afecten el mismo bien jurídico, se aplicará la pena prevista para la conducta punible más grave, aumentada hasta en otro tanto. En este caso, aplicaría la pena prevista para el delito de genocidio, que es la más grave, aumentada en otro tanto sin exceder la suma de las penas previstas para los delitos de desaparición forzada y apología al genocidio. Los agravantes y los atenuantes. Para nuestro caso hipotético, un agravante se da porque el grupo paramilitar, los Cuervos, decide atentar o decide exterminar al grupo de
Camino Patriótico. Y ese grupo, recordemos, como hablábamos inicialmente, son defensores de los derechos humanos. Entonces, al ser ellos defensores de los derechos humanos, incluso al hacerle toda esta serie de acciones en contra de ellos por sus creencias sociales y políticas, esto constituye un agravante para el grupo paramilitar que perpetúa todas esas acciones. Adicional a esto, si ese grupo paramilitar Los Cuervos, cuando tiene desaparecidas las víctimas, durante ese tiempo genera tratos crueles e inhumanos, también eso constituiría un agravante para ellos. Y si por causa de esa desaparición forzada sobrevenga sobre la víctima una muerte o sufra lesiones físicas o psíquicas, en este caso también eso constituiría un agravante determinante para el cálculo de la pena que se le impondría a este grupo paramilitar. Existen también atenuantes. ¿En qué caso se podría atenuar la pena para este grupo? Entonces, primero, cuando ellos decidieran voluntariamente devolver o liberar a las víctimas, ¿cierto?, en las mismas condiciones físicas y psíquicas a las que se encontraban en el momento en que las privaron de su libertad. O otro atenuante también se podría dar si los autores o partícipes suministran información del paradero para poder recuperar el cadáver de la persona que fue desaparecida. Doy muchísimas gracias a todos por su atención y espero volverlos a ver en un próximo video. Hasta luego.